Bienvenidos a Encuentro de Patriotas Web TV. Hoy nos acompañan el colega Javier Ordóñez, gracias Javier por estar. No, gracias por venir. Y el ex mayor del ejército, Hugo Abete. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Hace poco tiempo tuvimos algo que no pasó nunca en el mundo. No. La visita de 15 aviones ejecutivos de una corporación multinacional como es el JP Morgan, diría el doctor Marcelo Gullo, una de las principales unidades políticas sin asiento territorial, que es algo que últimamente nos está impactando mucho. Y esta gente evidentemente vino a la República Argentina unos días antes de las elecciones legislativas de este año 2025, inmediatamente después pasaron cosas, ¿no? Podemos hablar de que hay una corporación que en estos momentos está teniendo más fuerza que el Estado argentino. Por supuesto que sí, es decir, desde mi punto de vista, desde mi opinión. Bueno, primero, gracias por la invitación nuevamente y es un gusto conocer a Javier Ordóñez, que no lo conocía personalmente, pero sí lo conocía a través de su obra, a través de sus videos y demás, y bueno, y siempre me resultaron muy interesantes los análisis políticos que hace y la información que maneja. Creo que sí, que obviamente, y creo que lo que vos preguntás y donde hacés foco, el tema de la llegada del JP Morgan a nuestro país nos marca con absoluta y total claridad que la Argentina pasó a ser un Estado fallido, tomando como premisa o como definición lo que se considera un Estado fallido, que es la incapacidad para gobernarse por sí mismo, y está tan destruido, tan aniquilado, tan desorganizado, todo y demás, que necesita de que otros lo vengan a gobernar porque uno es un incapaz para gobernar. En este caso se dan una mezcla de cosas, pero esa es la realidad que marca, que vienen los representantes del JP Morgan a intervenir las finanzas y la economía argentina. Es decir, vienen a manejar y a administrar el país con un total consentimiento de las autoridades gubernamentales, con especial beneplácito del presidente de la Nación y con lo que yo veo una gran cantidad de incautos en la República Argentina que creen, bueno, ahora vamos a estar mejor, qué bueno que viene, qué molestia que se tomaron, que vinieron en tantos aviones, ponerse en ese gasto para venir hasta acá, precisamente para ayudarnos y a sacarnos de esta situación tan difícil en que nos encontramos. Hay argentinos que piensan así. Hay argentinos que piensan así y no piensan que todo esto, no ven la realidad de todo esto, el significado profundo de la entrega que significa esto. Esto significa prácticamente una entrega, porque si entregamos la finanza, entregamos la economía del país, estamos entregando absolutamente todo. Todo. Entonces, ninguna duda que por más que no se note en grandes cambios además, estamos en presencia de un Estado fallido. En detrimento de los intereses de la nación. Obviamente. Yo coincido que estamos en un Estado fallido porque los síntomas son de Estado fallido. Ahora, ese Estado fallido nos impuso Milei. Exacto. Porque vayamos al gobierno anterior, que no era nada del otro mundo, pero no entregó un Estado fallido. En diciembre del 2023 no había un Estado fallido con Alberto Fernández y Massa. Es Milei quien nos trajo a este Estado fallido. Era casi un Estado fallido, digamos, por incompetencia, inutilidad, corrupción, porque eso lo tenían en común todos. Lo que tiene diferente es que esto es abiertamente consensuado, coordinado con la potencia extranjera, con los Estados Unidos, a quien el presidente de la nación está totalmente subordinado a Estados Unidos. Eso quiere decir que está totalmente subordinado a Israel, porque Israel
controla la política de Estados Unidos. Eso es el mundo moderno que estamos viviendo. Y a la madre patria de Israel, que es nuestro principal enemigo, que es Gran Bretaña. Y obviamente, Digámoslo. obviamente, sí, sí. Ya que hacemos un poco de historia, Y bueno, ya que hacemos un poco de historia y definiciones, digamos entonces cómo sería para identificar bien el mal que estamos sufriendo, de dónde nos viene, aparte de nuestros propios defectos y aparte de nuestras propias miserias, ¿no? Y que nos viene todo del sionismo mundial judeo, masónico, anglo-norteamericano. Ahí están todos los intereses contrarios al sentir nacional argentino y todos los intereses que se quieren apoderar de la República Argentina con toda su riqueza. ahora, podemos decir que sí es factible tener una estrategia de dominio a escala mundial, con las tecnologías que tenemos ahora, sobre todo, pero ¿por qué nosotros podemos afirmar esto que vos estás diciendo, en lo concreto? En lo concreto porque lo estamos viendo a diario, es decir, en todas las políticas que estamos viendo a diario, desde de que asumió la presidencia Milei, ya venían con los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores no es que sean revolucionarios, nacionales, con un gran sentido nacional, defensores de los intereses nacionales, no, todo lo contrario, entreguistas y entreguistas. Todos los gobiernos que precedieron a este gobierno tienen fotos con, con el poder judeo-masónico, todos, nada más que aparte de tener fotos, lo hacen los otros tal vez por obligación, porque piensan, por acá pasa el poder, sin este poder yo no soy nada, entonces vamos a rendirle pleitesía. Aparte de pensar eso, lo siente porque es parte del otro lado, es más judío que otra cosa, es más sionista que otra cosa, es más pro-norteamericano y pro-inglés que otra cosa, entonces lo que menos es Argentina, no tiene un sentido nacional. Así que bueno, lo hemos visto a través de todas las políticas en materia de defensa, bueno, económico, financiero, lo acabamos de mencionar, a través de todas las políticas que hacen desde el punto de vista socioeconómico y demás, es decir, todas políticas entreguistas, estamos entregando todas nuestras riquezas, la minería, el litio, y estamos estableciendo en todo el país lugares de dominio, de control, que favorecen a las políticas del nuevo orden mundial y Estados Unidos. Base norteamericana, radar inglés, en fin, la entrega del río Paraná, la pesca del Atlántico Sur, que es un carnaval, hay una foto o hay una filmación nocturna, donde se puede ver, porque ahí uno lo ve bien, porque se ven todas las lucecitas de los Cuando barcos. pescan el calamar. Cuando pescan el calamar. La pesca del calamar. Y decís, pero es nuestro mar, ¿Sí? son nuestras riquezas, son nuestros peces, los están robando y no hay una lanchita, un bote, no hay nada, una cerbatana, no tenemos nada, absolutamente No, nada. lo peor de todo que no es que no tenemos nada, tampoco hay vocación. Exactamente, claro. Aunque tuviéramos algo, no hay vocación de usarlo. No hay vocación de usarlo, así. No sé si coincidís con esto que estoy... Sí. Lo que yo siempre me quedo a un costadito porque en las últimas elecciones Milei sacó votó el 30% del padrón. Ojo con eso. A mí me da mucha bronca porque todo esto lo está haciendo con el 30% del padrón. Claro. Ahora, no es que sacó la mayoría, Sí. ese 41%, no, 41% de lo que votaron, pero del padrón a votar, el 30%. Claro. Eso entonces va a tener en cuenta también, que no toda la población tenga... Y ese 30%, hay un 24 o 25% que es normal de una clase alta y media alta que siempre tuvieron contra los intereses del país. Es la vieja clase que estaba en Montevideo en la época de Rosas, lo que provocaron la Revolución Libertadora, lo que siempre estuvieron acomodados ahí. Es esa y un pequeñito refuerzo con algunos chicos ahora que no están parados. Pero en el fondo es esa clase nada más. Pero la gran mayoría de ese 30%, comparto lo que está diciendo, comparto lo que está diciendo, pero la gran mayoría de ese 30% no votó a Milei, votó para que
no subiera Cristina Kirchner. Votó en contra del kirchnerismo. Yo escribí una carta de electores donde decía que si en lugar de Milei era el Pato Donald o el Gallo Claudio, ganaba el Pato Donald o el Gallo Claudio, porque el tema, este sistema corrupto y degenerado que tenemos nosotros, que se llama democracia, pero que está totalmente degenerada y corrupta, prohija todo eso. Todos estos procedimientos lo prohija esa democracia. Vos terminás eligiendo el mal menor o eligiendo para que no entre fulano de tal. Después si viene Frankenstein, Drácula y demás, ya después lo arreglaremos. Y este es un razonamiento que no es que lo estoy inventando yo, sino gente cercana a mí, gente muy educada de la clase social que vos hacer referencia y demás. Ya, Hugo, a mí lo que me interesa es que no gane Cristina. Pero escúchame, pero esto es un patrimonio, esto es algo terrible. Yo al respecto, en su momento, cuando vino la elección para presidente, la elección presidencial, escribí una carta exhortando, digamos, un poco en un acto grandilocuente de mi parte, si se quiere, porque quién me iba a leer o quién me iba a escuchar, exhortando a no votar, es decir, hacerle un boicot al sistema, hacerle un boicot, rebelarse, que el pueblo se rebele contra el sistema, que no vaya a votar porque este sistema es una porquería, es un sistema degenerado, es un sistema que no procura el bien de nuestros compatriotas, sino que procura el bien de los que están en el sistema y los que se favorecen del sistema. Cuando terminé de escribir la carta de electores y yo veía la exhortación, y entonces dije, bueno, la mando, y digo, pero si yo mando esta carta, supongamos que alguien me preste atención, y que haya algún lector que me preste atención y diga, bueno, yo no voto, y otro diga, yo tampoco, voy a hacer lo que dice Hugo, voy a ir a una rebelión popular, no voy a votar. Pero ¿qué pasa? Los que sí se favorecen de este sistema corrupto van a ir todos a votar. Y yo le estoy haciendo un favor. Van a ir todos y otra vez va a ganar el que querían sacar. Entonces no la mandé la carta, pero sí la puse como antecedente. Después que ocurrieron las elecciones, en mi último libro que compila toda una serie de cartas de lectores y artículos. Entonces es el sistema que te da una lectura que dice, en realidad ese 30% es mucho menor, muchísimo menor. Y ese sobrante que hay en ese 30%, hasta antes del apoyo norteamericano y los 20 mil millones de dólares y demás, ya estaban más cercanos de ponerlo en la horca a Milei que otra cosa. Había muchísima gente que ya estaba evidenciando que se daba vuelta y se cambiaba de sector. Por lo menos se ponía en la vereda de enfrente de Milei, sobre todo después de los actos que ocurrieron, que son de dominio público, con el tema de la nueva moneda y todo lo demás, esos actos que fueron lapidarios. Bueno, como que la gente dijo hasta acá, sobre todo después del concierto que dio de rock, donde este hombre parecía, a mí, sinceramente, veía ese espectáculo y me daba vergüenza ajena. Es decir, como argentino, me daba vergüenza ajena ver semejante espectáculo. Sí. El tipo parecía que estaba en una crisis de histeria absoluta. Encima, cómo se expresaba, cómo cantaba, cómo corría por el escenario, cómo gritaba, cómo gesticulaba. Yo decía, ¿en manos de quién estamos, caramba? Sí, la octava superficie en la Tierra está en manos de una persona que hace eso en un recital. Es increíble. Realmente fue vergonzoso. Un par de cositas, ¿no? Por lo que decía recién de la gente que votó, viendo el manual de operaciones del sistema, sí, el primer paso es generar un enemigo. ¿Sí? Y echarle la culpa de todo a ese enemigo. Entonces, después se busca toda la estrategia de ese enemigo.
Entonces, por eso la gente, no lo que estuvo a Cristina, en ese momento la vida es Cristina. Entonces la gente no, prefiero esto antes que vuelva el peronismo. Sí, sí. ¿Se da cuenta? Y después lo que hizo Milei también hay que pasarle el datito, que no solamente estaba él cantando lo que se que cantar en el escenario, sino que la orquesta eran miembros del gabinete, el coro eran diputadas. Bueno, no. La payasada de eso es llegar ya a tocar piso, ¿eh? Sí, realmente es una situación increíble. Que afuera en Estados Unidos, en todos lados, lo toman a la joda, ¿eh? Bueno, cuando empieza a ver videitos de todo el mundo, eso lo tomaron recontra a la joda. No, realmente. Humoristas españoles, alemanes, norteamericanos, burlándose del presidente, vuelvo a insistir, de la octava superficie del mundo, ¿no? Cuando uno que hablaba de Besen, cuando Besen le había dado plata a Milei y todo eso, dijo, bueno, Besen le dio plata a este. Sí, y después da un videito de Milei cantando en el negocio. Claro, sí. Bueno, ahí hay un tema interesante también, ¿no? Porque la injerencia del gobierno norteamericano en los asuntos internos de otro país, porque a la historia me remito, a cuestiones concretas y reales. Don Lanusse tuvo su controversia con los norteamericanos y la CIA cuando no quiso apoyar el golpe en Chile. Nixon se abrazó con Rojas después del golpe del 55. Pero todo eso fue escondidas. Esto... Bueno, Rojas no fue tan escondido, Rojas y Nixon no fue tan escondido. Calle también, digamos, ¿no? Pero fue posterior. Sí. Fue posterior al golpe. Vos querés señalar que está todo abierto ahora. Pero que ahora es demasiado. Es un teatro demasiado abierto. Es explícito. Es absolutamente explícito. Otra que nadie pero... Bueno, entonces había que analizar por qué es explícito y hay una sociedad que lo permite. Sí. No hay ningún tipo de inhibición ni de pudor. No hay ningún tipo de inhibición ni de pudor. Es decir, muchas veces cuando una persona se golpea el cerebro y le toca esa parte de la inhibición y demás, que hace cualquier disparate y demás, bueno, esto es como, es eso. Sí. Es eso, es decir, cualquier disparate que le viene a la cabeza a este hombre, el tipo le expresa además y hay siempre encuentra una parte de la sociedad que lo acompaña, lo aplaude, e incluso lo alienta para que siga en eso. Ahora, Hugo, ustedes cuando estaban con el movimiento de Carapintadas planteaban el riesgo de la destrucción de determinadas instituciones, ¿no? Sí. Nosotros ahora estamos viendo la cosecha de esa destrucción. Sí, sin ninguna duda, lugar a dudas, creo que sí. Sí, es así, efectivamente. Pasaron desde el 35 años, desde el 1990, y bueno, digamos, cómo fue decreciendo todo, cómo se fue rebajando todo y demás, quedó todo expuesto. Es decir, lo que nosotros humildemente denunciábamos en su momento se cumplió, pero con creces y más todavía, superando lo que imaginábamos nosotros. Pero bueno, todo un ámbito de corrupción donde un gobierno paulatinamente, durante todo el tiempo de la democracia, fue siendo uno más corrupto que el otro, uno más corrupto, hasta que llegamos a que ya estamos en el sumo, digamos, de lo que es la corrupción desde el punto de vista moral y también en las medidas, ¿no? En las medidas que ha tomado como presidente del país para con el extranjero, para con el resto. Sí, todo a beneficio del extranjero. Todo a beneficio del extranjero. Decía Cabreche, si malo el extranjero que los compra, peor el gringo que los vende. Claro, obviamente. Corrupción no es solamente robar, es decir, hay una corrupción patriótica, hay una corrupción moral, hay una corrupción ética. Bueno, todas están englobadas acá, están todas englobadas acá. Nosotros, fíjate vos, yo la otra vez te comentaba en el otro reportaje que uno de mis libros, ¿Por qué rebelde?, que era el más importante de los libros que yo había escrito, sobre los acontecimientos del 3 de diciembre de 1990, estaba totalmente agotado. Es un libro que se escribió en el 93, 94, el 95, por ahí,
Y sí, salió por ahí. Y bueno, y después de que se agotó, no hice una edición inmediatamente, ni bien se terminó la primera, y ahí no hice más. Desde el 96 a la fecha no hice ninguna nueva edición. Y a raíz de que me lo han solicitado mucho, ahora estoy por lanzar la tercera edición. Entonces quise mantener el libro intacto como estaba escrito en el año 95, con sus aciertos y con sus errores, pero quería intacto. Solamente le agregué un prólogo nuevo a la tercera edición donde señalo dos ideas fuerzas fundamentales. La idea era ver qué pasó con nosotros a raíz de lo que habíamos protagonizado entre diciembre del 90, qué pasó desde que se escribió aquella primera edición hasta esta tercera edición. Entonces, dos ideas fuerzas fundamentales. En aquel entonces nosotros éramos considerados los peores asesinos de todo. Fundamentalistas mesiánicos, bueno, no me acuerdo ahora todos los epítetos que tenía. Y a la cabeza de todo, el coronel Sanguiní, que era nuestro jefe. O sea, él era peor que todos nosotros encima, porque era nuestro jefe. Y entonces fue pasando el tiempo, y yo lo comparo con Malvinas. Así como Malvinas era despreciado allá por el 82 y hoy es el orgullo de los argentinos, la gran causa nacional, es la piedra fundamental sobre la cual se va a edificar la nueva Argentina, algo similar pasó con los Carapintadas. Entonces fue cambiando la imagen, el resto fue mostrando su imagen, o el resto se fue dando cuenta de lo que eran los políticos, se fue dando cuenta de realmente lo que eran los políticos, de los engaños y demás, y llegamos a un punto de la actualidad donde aparecen en muchos escritos, grafitis y demás, que no lo hacemos nosotros. Los Carapintadas tenían razón, que es un título hoy. Entonces desarrollo eso, cómo de aquella situación donde nos querían fusilar, pasamos en 30 años a los Carapintadas tenían razón. Y el coronel, que era el jefe de los genocidas, lo peor que existía sobre la tierra, pasó a ser el último patriota. Se escriben libros, se escriben artículos, se escriben cartas y demás. La figura del coronel, vos estás desayunando a la mañana, es el celular, y algo del coronel está una frase, un hecho de Malvinas, una conferencia, una charla, el adelantamiento de lo que dijo de la droga, cuando dijo lo de la guerra contra la subversión. Es decir, todo esto empezó a aflorar y cambió rotundamente lo que se pensaba ya en el 1990 cuando fuimos a dar a prisión, ¿no? Así que bueno, esas dos ideas fuerzas las destaco como algo muy, muy importante por el cambio que se produjo, Y el nuestro fue paralelo al de Malvinas. Lo mismo pasó con el de Malvinas. No es todo mérito nuestro. No es mérito nuestro solamente. No. Es un desmérito de la clase política. Claro. Porque digamos que podemos arrancar un punto así, nosotros nos mantuvimos y ellos se fueron por abajo. El desmérito de ellos hicieron todo lo posible para ese renacimiento, ellos hicieron todo lo posible. Porque uno los compara del 83 para acá. Antes estaban en un cuarto escalón, ahora están en el tercer subsuelo. Y todo culpa de ellos porque nadie los molestó. Tal cual. Nadie los molestó, todo lo que pasó acá es mérito exclusivo de ellos. 100% mérito de la clase dirigente argentina. ¿Te acordás del canciller de Alfonsín? ¿Caputo? Dante Caputo. Dante Caputo decía en la época nuestra, ya estaban los levantamientos Carapintadas, decía, cada error que comete el gobierno es una colina que conquista los Carapintadas. Claro. Es avalando exactamente lo que dice Riel. Cada error de gobierno nuestro es una colina que conquistan. Porque si uno pregunta, del 83 para acá, claro, si era todo perfecto. ¿Quién nos molestó a los políticos? ¿Quién les dijo algún día alguien tenga que hacer una cosa diferente? Nada. Ellos hicieron lo que sentían así. Ahora, hay un mérito del sistema. Yo siempre parto con una buena premisa, una cosa que la digo, lo comento varias veces en los programas, ¿no? Tomen los presidentes del 83 para acá, hasta y hagan un estudio, un análisis, si alguno pudiera haber hecho lo de otro.
Si Menem fue hecho lo que hizo de la Rúa, si de la Rúa hizo lo que hizo Alfonsín, si Alfonsín lo que hizo Cristina, y van a ver que no. Cada cual calzaba como anillo al dedo a ese momento. Y Lo que significa que es el sistema el que nos va poniendo, conforme la situación y conforme los planes que el sistema tenga para este país, va colocando el personaje. Por eso a veces yo sostengo que lo de Milei, primero se creó el elector y después le pusieron a ese elector el personaje. Sí, primero generaron la siembra. El elector y después no hay posibilidad. Todos calzaron justito, todos fueron justitos, no me parece como calzaron así. Hay como el sistema los tiene preparados y programados todos para ponerlo en un momento justo. Y algunos reafirmaron determinadas políticas. En el caso de el gobierno de Alberto Fernández, reafirmando, por ejemplo, las deudas ilegítimas que había tomado el gobierno Macri. No, los kirchneristas fueron siempre pagadores seriales. Fueron pagadores seriales, ¿sí? Claro, entonces vos decís, pará, en vez de investigar algo que no pasó por el Congreso, que iba en contra de los planes del Fondo Monetario Internacional, es decir, que estaba fuera de las normas, en vez de decir, esperen un poquito, muchachos, esto hay que investigarlo, el ministro Guzmán dijo, no, ante todo la seriedad y qué sé yo, y luego que terminamos mal. Pero es una alternancia que plantea el sistema. Claro. Es, estos se endeudan y nosotros pagan. Estos se endeudan y nosotros pagan. El que me atrae mi ley tiene que pagar todo esto. Claro. Y esto viene ya de Nicolás Avellaneda, cuando dijo que iba a pagar con la sangre de los argentinos la deuda externa en ese momento. Que iba a bajar los sueldos de los empleados públicos y iba a pagar con la sangre de los argentinos. Lo dijo en 1870. Una deuda que había tomado Sarmiento y Mitre. Estaba en la guerra del Paraguay también medio. Claro, del amigo Fonzombi, ¿no? Exacto, el señor que nos hizo pelear entre todos. Que estaba en la reunión del gabinete de Mitre. Esa parte no la tenía, mira. Sí, señor. Estaba, el embajador inglés estaba en todas las reuniones del gabinete de Mitre. Mirá qué interesante ese dato. Y sabía que nosotros que estábamos en las reuniones de gabinete, no en todas, pero en algunas, el que proveía los uniformes, que era inglés también. De los dos lados, ¿eh? Preveía informes acá y informes en Paraguay. Que es el que después nos convence. Hay un pueblo de la provincia de Buenos Aires que está en nombre de él, no me acuerdo el nombre en este momento. Estamos hablando de una crisis de identidad importante, completa. Porque no es del 83 a la fecha, está señalando algo que nos viene desde los orígenes, ¿no? Tal vez nos viene de ahí, de esas mujeres que con Mariquita Sánchez de Thompson veían a los ingleses que nos invadían como altos rubios y de ojos celestes, qué buen mozos y qué caballeros para la tertulia, es un honor que nos invadan, que nos hagan. Bueno, esa mentalidad cipaya que la tenemos dentro de... Tenemos una mentalidad cipaya, lamentablemente, pero hay que reconocerlo, Tenemos una mentalidad cipaya. Yo voy a decir una cosa, esto yo lo supe hace poco tiempo, acá unos meses atrás, a raíz de un libro que demandaron. Usted toma la oligarquía argentina. Sí. La terrateniente de la oligarquía argentina. El 99% son marranos. Tengo el libro que demandaron hace un año y pico, están todos los apellidos, y el libro es hermoso porque va nombrando a la gente. Son descendientes directos del marrano. Eso en una entrevista que le hice al coronel Alonso, a las 6, 7 años, hablando de Palandini y otro tipo de cosas, y Alonso me comentaba ese programa de que había un estado judío que estaba en el norte de Brasil, lo que hoy es Recife, el norte de Brasil. Y los portugueses tuvieron 30 años para desalojarlo. Mira. Hasta que lograron desalojarlo. Y cuando desalojaron, se fueron a 3 lados. A Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York. Los que volvieron a Europa fueron a Ámsterdam y los que vinieron al sur a Buenos Aires. Mira. Y hay un libro que es muy interesante, que es Porteños ricos, trinitarios pobres, que muestra en 1718, 1700, principios del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, lo que era la ciudad de Buenos Aires, donde los que trabajaban con el puerto eran ricos y los que trabajaban en la ciudad eran pobres. Puerto era el puerto del contrabando del virreinato. Estaban metidos todos, el tráfico de negros, todo ahí adentro.
frustrado por esa inmigración que vino de esa República Norte de Brasil. Te digo, yo tengo el libro con todos los aristocráticos orientales que hay en Argentina, son todos marranos. Mirá qué Ahí interesante. están uno de los motivos. La influencia, bueno, la influencia anglosajona en Ujú. Buenos Aires Sí, tiene obviamente. antecedentes y sobre todo para aquel viejo enfrentamiento que yo creo que hoy en día todavía se mantiene entre Sí, sí, el imperio anglosajón y el imperio español, ¿no? obviamente. Bueno, Bueno, continuamos conversando con Javier Ordóñez y con Hugo Abete sobre la realidad de nuestro país. Ahora, cuando hablamos de que estamos prácticamente en un estado fallido, en donde la verdad hay un gobierno que se parece más a un gobierno de ocupación que a un gobierno con intereses nacionales, estamos hablando de que tenemos las instituciones fragmentadas, las instituciones lastimadas. Y cuando hablamos de eso estamos hablando, por un lado, de la educación, que desde mi punto de vista es la herramienta fundamental como para poder mantener el dominio sobre una población, porque son procesos alimentarios que quedan en el subconsciente información durante muchísimo tiempo, son procesos más baratos, Ujú, más incruentos, ujú, y permiten determinado tipo de negocios que la guerra cinética no permite. Pero por el otro lado también está la cuestión cognitiva, ¿no? La cuestión de lo simbólico. Y la iglesia es un tema en esto. En ujú, estos días hubo una cuestión con sacerdotes en relación al Vaticano. ujú. Estaba hablando concretamente de lo que pasó con el padre Rodrigo Sí. Vázquez, de Pergamino, ¿no? de Pergamino, que me toca muy de cerca, porque lo conozco a él, conozco a su madre, conocí a su papá, que falleció hace unos años, y estamos hablando de un santo varón. Estamos hablando de un santo varón. Yo lo conocí hace 15 años por un amigo de allá de Pergamino, Ujú. que me dijo, mirá, tenemos un sacerdote muy bueno acá y nosotros todos los 3 de diciembre lo conmemoramos frente a la bóveda de que guardan los restos del coronel Sanguendini en la Chacarita. Ahí hacemos una misa, dirigimos unas palabras, recordamos a nuestros muertos y cantamos nuestro himno. Eso lo hacemos todos los 3 de diciembre. Y a partir del momento que el coronel falleció en el año 2009, o sea que empezamos, el coronel falleció en el mes de septiembre, el 2 de septiembre, empezamos con esta rutina, empezamos el 3 de diciembre del mismo año, del 2009. Hasta ahora, todos los años lo venimos haciendo ininterrumpidamente ahí. Durante los primeros años, 2009, la situación no era tan abierta como ahora, no era tan, digamos, tan a favor nuestra como a favor nuestra. Estoy exagerando un poco. Digamos, nunca fue a favor, ni siquiera No están en contra de eso, digamos. Exactamente, pero en aquel momento era una persecución brava. Pero los primeros años entonces nos costaba encontrar un sacerdote que viniera a darnos una misa, a darnos una misa sin ninguna cuestión, digamos, bueno, partidista no, porque sin ninguna cuestión política y demás, pero como nosotros estábamos prácticamente crucificados, cancelados para la sociedad y demás, nadie quería comprometerse, digamos, con nosotros. Y entonces, ahí de Pergamino, a través de un amigo, me dice, tengo un sacerdote, bueno, que no tendría ningún problema en oficiar la misa. Digo, qué bueno, yo no lo conocía. Así que bueno, vino el padre Rodrigo, nos dio la misa y, no solo que nos dio la misa, sino que nos traía la imagen de la Virgen de San Nicolás. Es la misa de San Nicolás, creo también. Claro, que es tamaño natural, impresionante, una belleza, para nosotros era un lujo, digamos, digamos, desde el punto de vista cristiano católico, un lujo tener a la Virgen ahí, que era, bueno, la traían ellos de Pergamino, la traían, ¿por qué? Es alta, la tenían de ver en una camioneta, un volumen importante. atada para que no se, bueno. Así que bueno, todos los 3 de diciembre unas homilías brillantes,
espectacular, esto muy, muy bien, muy bien. Y me consta que es un santo varón, el padre, me consta que es un santo varón. La cuestión es que hace 2 años a mí me invitan a formar parte de un grupo de WhatsApp, ingreso a ese grupo de WhatsApp, y ni bien ingreso hice unas propuestas para estar en el grupo, porque los grupos tienden a diluirse porque se desvían del objetivo, son creados para una cosa y empiezan a comentar. Entonces, bueno. Entonces, como vi que no me dieron mucha bolilla con las cosas propuestas, dije, no me borro por una cuestión de educación, por algunos que están ahí que aprecio, demás, y me quedé en el grupo, pero como oyente, digamos. No participé nunca más, no escribí nunca más escribí en él. Y en el mismo grupo estaba el padre Rodrigo también, en la misma condición que yo. No había opinado nunca, no había dicho nunca nada, no había escrito nunca nada. La cuestión es que un día, cuando el Papa Bergoglio designa a García Cuervo como obispo de Buenos Aires, cardenal de Buenos Aires. El hombre justo, con el apellido justo. ¿Eh? El hombre justo con el apellido justo. Bueno, y al famoso Tucho Fernández en un puesto en el Vaticano, no en un puesto, en el puesto, que en definitiva yo lo traduzco, digamos, a lo sencillo, guardián de la fe. Es otro, el título es lo mismo, es el guardián de la fe, de la humanidad, de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Guardián de la fe católica para toda la humanidad, representando al catolicismo. Es una cosa impresionante, la responsabilidad El alcance. bueno, cuando los nombra a ellos dos, gente del grupo dice, qué bueno, dice, nombraron a 2 argentinos, qué bueno, mirá, el Papa nombró 2 argentinos en tal lugar, qué bueno, y en puestos importantes. Entonces el padre Rodrigo ve eso, entonces entiende el celular y dice, no, muchachos, no se equivoquen. No se equivoque porque esto es lo peor que nos pudo haber pasado. Y da las características de ambos, señalando que no eran muy varoniles los dos y que eso era algo bastante, digamos, poco feliz para la iglesia, ¿no? Para nuestra iglesia. La cuestión es que él venía desde el 2009 dándonos misas a nosotros, yo compartí con él muchas cosas, compartí 3 procesiones a caballo con él, 2 desde Pergamino a San Nicolás y una desde Pergamino hasta Luján, con muchos días de convivencia, confesiones, comuniones y demás. Sí que nos conocimos, nos llegamos a conocer bastante bien y lo aprendí a querer muchísimo y teníamos un sentimiento mutuo, él también me apreciaba mucho. La cuestión es que cuando yo veo eso, cuando enciendo el celular y veo, lo llamo urgente, porque conociendo ya como uno tiene experiencia, lo que pasa con estas cosas, claro, padre, saque ya ese WhatsApp, saque ya. Pero ¿por qué mi mayor? Sáquelo ya, corte ya y sáquelo. Cuando lo fue a sacar, ya estaba, ya se había disparado, al otro día las primeras páginas de los diarios, y bueno, ese día comenzó un calvario y una persecución que hasta me avergüenza a mí contar las cosas que él ha sufrido, las humillaciones que ha sufrido por este tema. Por parte no de una banda, no por matones, no por una barra brava de un club de fútbol, no, por sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. Lo digo con un dolor en el alma, con un dolor en el alma, pero lo digo así. Y lo quiero seguir diciendo porque lo voy a defender a muerte al padre Rodrigo. Porque sé, y somos muy pocos los que sabemos, todo lo que sufrió, las humillaciones a que lo sometieron, durante todo este tiempo. 2 años.
que duró este proceso, donde no lo dejaron tranquilo. Él era director de un colegio de una parroquia allá en Pergamino, lo sacaron, daba clases, era director de la escuela, perdón, daba clases también ahí, le quitaron absolutamente todo, le quitaron absolutamente todo. Y lo tuvieron durante 2 años en un proceso realmente humillante. Venga a declarar, lo hacían venir a declarar, agarrar el auto, se iba, no es suficiente. Vuelva a los 15 días, ven, no es suficiente. Y así, bueno, lo volvieron loco. Vive con su madre de 86 años, ahora está en la calle, el padre está literalmente en la calle, él y la mamá están en la calle. Y entonces yo reflexionaba, porque la crisis que hay, que nosotros estamos viviendo, que es a nivel humano, porque es el hombre. Yo, Javier, tengo un pensamiento muy mío. Yo sostengo que el hombre está ensoberbecido en los tiempos que estamos viviendo y todo lo que nos pasa, lo que le pasa a la humanidad, es porque el hombre ha quitado a Dios de su corazón. Y cuando Dios quita al hombre de su corazón, está quitando la virtud. El liberalismo. Está quitando la virtud. Está quitando la virtud. Entonces, cambia la ética, cambia la moral, y hay tantas éticas y morales como habitantes hay en el mundo. La iglesia no escapa a eso. Y la iglesia también está infiltrada por la masonería, la iglesia está infiltrada por el nuevo orden mundial, y yo sostengo que hoy, lamentablemente, lo digo con un dolor en el alma absoluto, porque conozco sacerdotes santos, sacerdotes realmente santos. El padre Rodrigo es uno, conozco otros sacerdotes que son santos, que tienen una vocación, una entrega, un amor a Dios por sobre todas las cosas, un amor al prójimo. Entonces, lo lamento por todos esos sacerdotes y demás. Pero hay corrupción, hay masonería adentro de la iglesia, y todo esto es producto de eso. Entonces uno dice, ¿cómo el obispo, que es guardián de la fe, escribe un libro sobre el arte de besar? Y no voy a entrar en detalles del libro por una cuestión de delicadeza de los quienes nos están escuchando, pues es un libro pornográfico. Si está escrito en esos términos por un obispo, es un libro pornográfico. Ese es el guardián de la fe. Es el guardián de la fe de nuestra religión católica, apostólica y romana. No me entra en la cabeza, salvo que, como digo, estamos viviendo tiempos teológicos, tiempos finales, donde está pasando cualquier cosa, es un descalabro el mundo. Lo interpreto de esa forma, pues si no, no tiene ninguna otra explicación. A este tipo, que es un santo, que alguien le replicó el WhatsApp, la sentencia el término es rescripto. Tuve que fijarme en el diccionario qué quería decir rescripto. Rescripto es una decisión inapelable del Papa. Es una decisión inapelable del Papa. Él no puede ahora recursar. No puede recursar y decir, esto es una injusticia, me han separado de la iglesia y demás. Es inapelable, irrecursable. En esos términos, a la calle el padre. Entonces yo dice, ¿cómo es la injusticia esta? Me revela absolutamente y totalmente. Digo, esto no puede ser bajo ningún concepto. El hombre que es un santo y demás, un hombre que todo lo que ha hecho, su obra con los chicos, la escuela, el colegio, la comunidad que lo quiere y demás. Y el otro, obispo, guardián de la fe. No, esto es producto de un proceso revolucionario. Hay una revolución anticristiana, los valores cristianos, todo lo que tenga que ver con el orden social cristiano verdadero, de la verdadera y única iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hay que destruirlo, porque eso va a contrapelo del mundo, a donde quieren llevar el mundo hoy. Va a contrapelo totalmente. Tú hablas de la masonería tomó la iglesia ya en forma fija con Pablo VI, la caída de Pablo VI. Ahí se nombra a Gregorio XVII, que no lo dejan subir.
Gregorio XVII fue elegido papa, lo anunció Radio Vaticano y salió el humo blanco por la chimenea Ajá. y no aparecía en el balcón. Al día siguiente apareció Radio Vaticano desmintiendo, había una confusión cuando quemaron los papeles, qué sé yo, y después se elige a Juan XXIII. Y ese hombre no le quisieron hacer reportaje varias veces y después cuando muere Juan XXIII vuelve a ser votado, pero ya ahí ya no puede ser elegido. Y bueno, y fue el último papa, Pablo VI. Después vino una desvergüenza no, Pablo VI no, Pío XII. Una desvergüenza de la iglesia fue Pablo VI, ¿no? Que era el que mandaba a los sacerdotes a Rusia, que comunicaba a los jerarcas rusos que mandaban a los sacerdotes allá a Moscú y los esperaban para matarlo, hasta que se dio cuenta Pío XII y lo sacó de ahí y lo mandó que al sótano del Vaticano. Ahora, Y el Concilio Vaticano II, mandado por la masonería. ¿Sí? ¿Quién era el director del Concilio Vaticano II? no. Ratzinger. Ah, Por eso después lo nombran papa, por medio como un agradecimiento también. ahora, para quienes nos escuchen, nos estén mirando, es fundamental darle la información lo más certera posible. Cuando hablamos de masonería, Sí. ¿a qué nos estamos refiriendo y por qué decimos que es una herramienta que puede llegar a corromper determinado tipo de estructuras? La masonería es una institución que tiene como principal objetivo, su principal puede tener, no porque son organizaciones que trabajan por el bien público, que tiene cierto secretismo, es el principal enemigo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y guarda absoluta y total relación desde el principio de todo, Cuando te digo del principio de todo, desde el año cero, te estoy hablando del año cero, aunque la masonería fue creada mucho más tarde, pero ahí venía el espíritu. Es decir, esta revolución cristiana a la que yo hago referencia para tener un marco un poquito más sólido de referencia, esta revolución anticristiana tiene varias concepciones sobre cuándo nace. Algunos dicen que nace con la Reforma Protestante, otros, como yo, me incluyo, sostenemos que la revolución anticristiana nace en el mismo momento en que se produce el punto de inflexión más importante de la historia de la humanidad. Nace nuestro Señor Jesucristo y cambia el mundo, cambia la historia del mundo. A partir de ese momento, nace la revolución anticristiana por la llegada de Cristo. Pero hay otro punto de inflexión, número 2, también que abarca a toda la humanidad, que incluso tiene mayor trascendencia que que es el que se produce 33 años después, en la Pascua judía, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado y muere en la cruz. Ahí se dividen las aguas en lo que sería la humanidad en ese momento, entre los que se van a convertir y van a seguir a Cristo, los que van a quedar en el medio porque no les interesa nada como de costumbre y demás, y los que lo odian a muerte, Los que lo mandaron a crucificar. Claro, y van a perseguir absolutamente todo. Ahí está el punto donde nace esa lucha que comienza ahí y que nosotros la estamos viviendo ahora y que yo la defino como el sionismo mundial judeo-masónico. Lo está escrito en el Talmud, está escrito en todas las directivas del pueblo judío y demás. Todo esto el odio hacia el cristianismo está perfectamente demostrado. Ellos se creen que son los amos del mundo y que esto va a terminar, que cuando venga su Mesías, nosotros vamos a pasar a ser sus esclavos porque ellos son el pueblo elegido. Esa es en definitiva la historia, por eso tiene un contenido teológico todo esto. Y cuando está Israel de por medio, tiene un contenido teológico que después se va adornando
de otros matices, pero todo tiene un contenido teológico, porque teológico es la raíz del problema que lleva 2000 años. Lleva 2000 años. Esta misma raíz es la que hoy se quiere consolidar, y te salto, y me vas a disculpar que te salte un cachito del tema, es la que hoy en la República Argentina, en la República Argentina quiere destituir a un juez argentino que es un juez que defiende la vida, lucha contra el aborto, lucha contra la ideología de género, lucha por mantener el orden social cristiano, como yo lo denomino, yo lo bauticé el juez de la patria, que es el juez Alfredo López de Mar del Plata. Ese poder judío, sionista, masónico, quiere destituirlo y tiene todos los cañones apuntados, tiene una denuncia, por supuesto, de antisemitismo. El antisemitismo es, si uno lee y profundiza los libros escritos por ellos mismos, por los judíos y demás, es el arma que siempre han utilizado a lo largo de toda la historia para lograr sus objetivos. Han hecho de un tema, de un concepto como es el antisemitismo, han hecho una ideología, lo han transformado en una ideología. En una herramienta En una herramienta total. Cuando venía para acá, veía que ahora la FACA es Foro Argentino contra el Antisemitismo. Son campañas que hacen los sionistas judeo-masónicos, hacen campaña contra el antisemitismo, que está totalmente relacionado con lo que está pasando en el mundo hoy. Por eso está todo concatenado, todo concatenado. Y ves que en las obras en construcción, aludiendo a la construcción, construyamos un país sin antisemitismo. FACA, una diputada, la diputada Sabrina Ahmechet, si no la pronuncié mal, sionista, judeo, masónica, que desprecia Malvinas, que dice que Malvinas es, sin lugar a dudas, es inglesa, desprecia todo lo que tenga que ver con Malvinas, todo lo que tenga que ver con la nación. Yo no sé cómo puede ser diputada, representante de la Argentina. Hay otros valores la de ahora. Forma parte de la DAIA y forma parte de la FACA. ¿Quién acusa? Al juez López. Vuelvo a insistir, juez católico, defensor de la vida, promotor, defensor en el tema de la lucha, tecnología de género, no me salía, perdón, de todos esos antivalores, el juez ha dado testimonio, arriesgándose porque toda la marea va para allá y él es el único que va para este lado, el único que levanta la mano para decir no al aborto, no a la ideología de género, no en el tema de la pandemia. Pero ahí está marcado a él, porque él fue el que dio lugar al reclamo de las vacunas. Exactamente, él fue el que dio lugar al reclamo de las vacunas. Es decir, un hombre que da testimonio, un hombre muy valiente, y además no es un blanco al azar. Está bien, pero a López sí. Si bien es la cuestión, evidentemente es la cuestión de fondo, a él le hacen la denuncia por antisemitismo por algo parecido a lo del cura, por un tuit. Exactamente. O sea, estamos hablando de que una persona escribe 4 líneas en una red social y por un lado te sacan corriendo de la Iglesia Católica y por el otro lado te corren los sionistas. Ahora imagínate la siguiente situación. Un argentino cristiano, católico, que sea diputado en Israel. Ya es rocambolesco lo que estoy diciendo. Es rocambolesco. Lo que marca precisamente lo que ellos están permanentemente denostando sobre el antisemitismo y victimizándose y demás.
ellos jamás soportarían un diputado cristiano en su banca, en su parlamento. Imaginemos un diputado que hace una denuncia, haciendo una comparación, a ver si podemos imaginar, ¿no? A ver si podemos imaginar si en Israel van a meter preso, van a tratar de destituir o van a tratar de hacer algo en contra de alguien, es inimaginable. Es un país extranjero, es una religión distinta. Una es la religión verdadera y la otra. Hay una diferencia muy grande. ¿Eh? Hablando de un país soberano. Está hablando de un país soberano. A este no. Exactamente. Y este no. Exactamente. Ahí está la diferencia. Pero el problema, el agravante, ¿cuál es? Que nadie quiere quedar, porque todavía, No. si bien hay otro punto de inflexión de la historia moderna, contemporánea, que es lo que ocurre en Gaza, si bien tenemos ese punto de inflexión, porque cambió mucho ese tema, yo escribí una carta de lectores que digo, Gaza va a ser la tumba del poder sionista judeo-masónico mundial. Vamos a ver si me equivoco o no me equivoco. La reacción del resto del mundo en contra del genocidio de Gaza que hicieron por parte de Israel ha sido una reacción tremenda, cosa que uno no imaginaba antes, porque se les perdona todo. Es decir, ellos matan, terminan con toda una población, arrasan edificios, hospitales, escuelas, chicos, jóvenes, viejos y demás, y a ellos se corta un dedo con una cortapluma y víctima el otro día en toda la página de los diarios, ¿no? Se cortó Pero de hecho en Netanyahu hay muchos lugares que ya no puede ir. Sí, bueno, es verdad, eso es verdad. Y acá no vino, nadie sabe por qué. Captura. Acá tenía que venir. Acá iba a venir. Y no vino. Sí. Hubo un principio de reacción que yo creo. No, y no vino. Y no vino. Iba a venir acá y no vino. Convengamos que lo que hace el Estado de Israel contra el pueblo palestino es un genocidio absoluto. Convengamos que la verdad que los organismos internacionales no han tomado las medidas que deberían haber tomado al respecto, que lo estamos viendo todos los días por televisión. ¿Y por qué no han tomado medidas? Bueno, me saco el sombrero y hay que decirlo, porque las cosas son así, con el movimiento obrero italiano que paralizó Italia casi una semana en solidaridad con el pueblo palestino. Y recordemos también, ya que estamos, hagamos un poquito de historia, que el Estado de Israel se construye a partir de la Palestina británica ocupada. 1948. Sí, ahí es la fundación, pero que viene como de 10 años antes, con el acuerdo de Havana entre los sionistas y los nazis para el traslado de personas que acá lo tuvimos pero el inicio fue el fin de la guerra, la Primera Guerra Mundial. Claro. Cuando el arreglo con el Balfour. Que en el vagón donde se estaba firmando la capitulación de Alemania, aparece esa delegación sionista. Que los alemanes preguntaron qué hacen acá si no estuvieron en la guerra. Bueno, estaba el acuerdo Balfour, ¿no? Y ahí empezaron a mandar los primeros colonos a Cisjordania. Creyeron que no estuvieron en la guerra. Bueno, está bien. Estuvieron financiando algo por ahí. Creyeron que... Es decir, no, ojo, yo lo digo ahora como si supiera mucho, pero mi ignorancia también fue, creo que igual que del resto de la población, es decir, yo me desasné de muchas cosas a partir de Gaza, por eso escribí diciendo que Gaza es el punto de inflexión, es decir, aprendí muchas cosas, es decir, la invasión musulmana en Europa no es por iniciativa, tal vez, digamos, pueden haber tenido alguna, pero está alentada, fomentada y sostenida por el poder judeo-masónico. Bueno, ahí sí, ahí si me permiten, todo lo vinculado con esto de la guerra híbrida, las famosas revoluciones de colores primero, las primaveras árabes después, todo el conflicto de Medio Oriente, lo que había sido la partición de Yugoslavia en su momento, todo eso implicó un desequilibrio tanto en el norte de África como en el Asia oriental sería, ¿no? Bien digo. Sí, de este lado, oriental, bien dicho.
Y todo eso generó una ola de migración sobre Europa, la cual estaba en un estado de bienestar fenomenal hasta que tuvo que hacerse cargo de los desastres que hizo la OTAN, comandada por los Estados Unidos y nuestros queridos viejos enemigos, los británicos, que son además los que generan cosas como Chipre, por ejemplo, para el control del comercio internacional. Bueno, continuamos en la jornada de hoy, el encuentro de Patriotas Web TV con Javier Ordóñez y Hugo Abete. Estamos conversando sobre la situación, por un lado, en lo que había sido el resultado de las primaveras árabes, las revoluciones de colores, la partición de Yugoslavia y el conflicto de Oriente Medio en la migración hacia Europa, y qué tenía que ver algo que decía don Juan Domingo Perón, la sinarquía internacional como enemigo de los pueblos, ¿no? Esto lo podemos corroborar. Así es. Así es. Pienso que en los tiempos actuales es mucho más fácil, digamos, encuadrar estas terminologías que por ahí antes nos costaban visualizar. Porque no, Era una conspiración. Una conspiración que está por ahí perdida. ¿Y quiénes son? Pero quiénes son los poderosos y quiénes son los menos poderosos. Bueno, todas esas cosas. Pero para mí ahora está clarísimo, está clarísimo. De todo lo que estamos hablando ahora, los amos del mundo, sin ninguna duda, es el poder sionista, judeo, masónico, anglo-norteamericano. Ahí está la definición que yo doy hoy en el 2025, sobre quiénes son los amos del mundo. Preferentemente, por la primera parte, lo que sería el sionismo mundial masónico. Siempre judeo-masónico, unido la masonería con el sionismo, carne y uña, son la misma cosa. Por más que alguien quiera demostrar que lo que son dos cosas diferentes, son dos cosas que confluyen, dos cosas que confluyen. Así que es mucho más fácil hoy circunscribirlo, identificarlo, sí, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda. La otra vez creo que hablábamos cuando Trump hace su campaña presidencial y dice: yo voy a traer la paz en Medio Oriente, voy a traer la paz en Ucrania y demás. Así llegó a la presidencia, Ocurre lo de Gaza, bombardeos, arrasamiento total de la población, no queda nada. En el mismo, Netanyahu con pedido de captura internacional por parte de la Corte Penal Internacional por considerarlo criminal de guerra. En esa situación, con semejante soberbia, destruyo toda una población, asesino a toda la población que está en este lugar, pero no me basta con eso para conseguir mis objetivos, el Gran Israel y demás. Bombardeo Irán. Y Estados Unidos, Trump, ¿qué hace? Al otro día, Trump, el que había dicho que venía por la paz y demás, bombardea Irán. Y entonces yo dije: ¿quién es el amo del mundo? ¿Cuál es la primera potencia? ¿Es Estados Unidos? Y sí, por el armamento que tiene, los militares que tiene, la capacidad guerrera que tiene, la capacidad operacional que tiene, la población, bla, 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 la más grande. Pero la toma de decisiones, ¿quién maneja la política? ¿Quién duerme Estados Unidos? Claro. ¿Quién maneja la política? ¿Quién maneja? Entonces, Netanyahu es el hombre más poderoso hoy, el intocable, con captura, no captura, el tipo va a Estados Unidos, vuelve, bombardea, ataca, en plan de paz, alto el fuego, no lo respeta, sigue atacando, tira abajo, bombardea la iglesia cristiana de Jerusalén, y fue un error, se nos escapó la puntería y demás. Ahí es muy claro, el panorama muestra muy claro quiénes son los amos del mundo. Y la gente se da cuenta de eso, aunque no sepa cómo se llama la terminología y demás. Dice: no, esto es esto. Entonces la gente, por eso digo que la soberbia del hombre, que es un gran pecado, la soberbia del hombre
los va a condenar y lo que han hecho en Gaza va a ser la tumba de ellos, la tumba de ellos. Y ya la victimización no se ve tanto como se veía, como era, no lo vayas a decir a ver si se ofende, no. Ahora, imaginamos un argentino, cerramos los ojos, imaginamos un argentino en Israel tratando de meter preso a un juez considerado por el resto. Ni en Israel, ni en Austria, ni en Tanzania, en ningún lugar. No. Nosotros sí. Y ahí hay un consejo de la magistratura que está encauzado, orientado y dirigido a defenestrar, Hablando de a cosas, destituirlo. en el Estado fallido hicimos mención justo Mirá a la vos, justicia mirá argentina vos. que viene bastante para atrás. ¿No? Lo estamos Sí. viendo. Yo creo que no existe. Hace Claro. mucho Pero bueno, tiempo que no existe. Pero lo que tiene que existir es la resistencia, es la reacción. Es decir, yo cuando hablo del tema del juez López, yo no lo digo para señalarlo, no, sino para que nos hagamos carne de que están cometiendo una injusticia con un hombre que es muy importante para la sociedad argentina por Sí, lo porque que hace. digamos que es un juez federal. Es un juez federal. Estaría mal que fuera un juez de Claro, Madrid, exacto, no, sí, fue sí. para el kiosquero, ¿no? Exactamente. Pero estamos hablando de un juez federal. Claro. Estamos hablando de cualquiera. Entonces, en alguna medida yo también pretendo que el resto de la gente tome conciencia de lo que está pasando y dé testimonio, que la gente se juegue, que no estemos con una actitud sumisa a que hagan lo que quieran, a que hagan lo que quieran con nuestro país, a que lo hagan lo que quieran con nuestros jueces. No tenemos que tener una actitud sumisa, sino una actitud de resistencia que ya pasó de resistencia, ya tenemos que estar en la rebeldía, en una acción más frontal contra todas estas injusticias que no se pueden permitir porque nos están robando el país y nuestra esencia cristiano-católica de lo que tenemos los argentinos. Un poco como lo que planteaba Javier, volver a ser un país soberano, ¿no? Y estamos a nada del Día de la Soberanía. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a celebrar? Una de las fechas más emblemáticas de la Argentina. Creo que después del cruce de los Andes es la fecha más emblemática. Porque es una gesta también eso. No fue solamente vuelta obligado, fue el regreso. Claro. Porque es mucho más interesante ver a la vuelta en costura del quebracho que la vuelta obligado. Porque la vuelta como lo esperaban fue más o menos a la altura de San Lorenzo. Y Mansilla diciendo que él tenía el orgullo de haber combatido al enemigo al mismo lugar que lo combatió San Martín. Lo dice Mansilla en sus memorias. La gente trincherada en las cuevas, Torne con el cañón en el hombro, sordo. Había quedado sordo en obligado. Se me pone la piel de gallina. Bueno, le digo, la gesta es una gesta. Sí. No volvió un solo barco sin ser tocado. Sí. 100 barcos que vinieron entre los mercantes y los militares, todos fueron tocados. Yo creo que Rosas perdió una oportunidad grande. Pero era el personaje más importante del mundo. Al año siguiente se hablaba únicamente de Rosas, era portal de todos los diarios del mundo. Y creo que él le faltó un poco de grandeza ahí, a Rosas. Él tenía que haber organizado la transición. Y él como garantía. Urquiza crece por culpa de él. Está bien, pero concretamente respecto de este... No, obligado es una maravilla. Es una maravilla. No, es tremendo. Que marca la actitud de un gobernante, el señorío, que significa, porque la palabra soberanía también tiene que ver mucho con el señorío. Yo soy señor de mí mismo, soy dueño de mis ideas, soy dueño de mis pensamientos, soy dueño de mis acciones. Es el señorío que me destaca, que me hace distinto y demás. Y el tipo se planta contra las dos potencias más importantes de la Tierra en ese momento, Inglaterra y Francia, y le presentamos batalla. ¿Pero qué? Había un sentido heroico de la vida, había un sentido épico de la vida. Entonces,
el jugarte en una batalla por tu patria, por tu territorio y demás, era algo maravilloso. Hoy no lo vemos eso, lo vimos en Malvinas, lo vimos en Malvinas. Claro. Ese espíritu está en los argentinos, está. Usted fíjese un detalle, que en la guerra de independencia no hubo batallas en Argentina. La de Salta y la de Tucumán, nada más. Claro, eso fue un chiquito. Un combate. La gran batalla de independencia es obligado. La gran batalla de la independencia en territorio argentino es obligado. Pero usted fíjese este detalle, que engrandece más la gesta. En una sociedad dividida, ¿cuántos unitarios se pasaron a combatir con los federales en obligado, con Chilavera a la cabeza? ¿Cuántos unitarios se pasaron a combatir? Porque venía el amigo común. Venía el amigo común. Muchísimos unitarios se pasaron. Después lo mataron por traidores, como lo quise lo fusila a Chilavera por traidor. ¿Traidor por qué? Porque se había pasado a combatir con las fuerzas federales. Claro. ¿No? Pero muchos unitarios se pasaron a combatir con las federales porque estaba el enemigo común. Era una época donde el argentino visualizaba el enemigo común. Yo no sé si lo visualizamos hoy. Claro, sentido de patria. Claro, no sé si lo visualizamos hoy. Claro. Y una cosa también, hablando porque uno añora, decir, cuando uno ve estos gobernantes que nosotros teníamos, decir, cómo me gustaría tener un don Juan Manuel a cargo de la patria, cómo me gustaría tener un hombre así que se hace respetar, le rindieron honores los mismos, ¿Sí? los ingleses y los franceses, cuando vinieron de vuelta con la flota, tuvieron que rendirle honores al pabellón nacional y reconocer que los habían sacado carpiendo de acá, de nuestro territorio. Eso es algo maravilloso. Fíjate vos que la masonería, el poder masónico, oculto y demás, cuando decretaron a la vuelta obligado como gesta histórica y se dio un feriado y demás. Lamentablemente, bueno, no es, pero bueno, a favor, hay que reconocérsela, fue en el gobierno de Cristina o de Néstor, creo que fue. Después que después que vinieron los restos de Rosas, Porque en no, la época de Menem, trajeron los restos de Rosas y entonces después quedó. Que dicho sea de paso, hicieron el lugar histórico con unos monumentos y unas cosas muy bonitas. Y estuvieron revisando en cuando uno bajó el río Paraná hace 2 o 3 años. Estuvieron los arqueólogos. Sí, estuvieron. Rescataron cadenas, rescataron montones de cosas. ¿no? Mucho sentido épico. Y escuchar la proclama de Mansilla en obligado, cuando los ve venir, que de grita la proclama y cantan el himno con la banda de patricios, en obligado, ese 20 de noviembre, es impresionante. Digo, para mí es el punto de pertenencia más alto de la Argentina en la historia. Y no creo que un punto más alto de referencia patriótica, de sentido de pertenencia, yo creo que es el punto más alto de la historia. Pero Javier, recordemos que hasta ese entonces lo tapaban, ¿no? La vuelta nunca fue. ¿Por qué? En la escuela no te lo enseñaban porque el que tomó la decisión era el de combatir y defender el propio territorio con la sangre criolla y demás, era un patriota, era don Juan Manuel de Rosas, que te había que silenciarlo en la historia. Sí. Masonería total. Te voy a decir una cosa, en la gesta, en obligado, a juntar las tropas para ir a esperarlo, en tirar las cadenas y en obligado, a Rosas se las dieron ya de cocinada. Fue una cosa que vino de abajo. Cuando Rosas se entera del movimiento estaba casi todo armado. Claro. No fue una decisión de él de hacer tal cosa. No. Fue armado propio, la misma sociedad lo fue armando. Cuando llegaron los barcos a Montevideo, ya se fue sabiendo que iban a subir a Corrientes, a Asunción, ya se armaba ahí. Cuando Rosas se enteró, tenía casi todo el coso armado. Una cosa que vino desde abajo. Pues te digo, ese sentido de pertenencia más alto de la historia argentina. Yo no encuentro otro más alto que este. Sí, comparto, está bien. Y ahora, si uno piensa lo que está pasando con el Paraná, lo que pasa con el Paraná, que le llaman, ¿cómo es? La hidrovía, ¿no? La hidrovía, que por cada empresa extranjera que hay al borde del territorio argentino tiene una terminal extranjera ahí.
Sí, sí, absolutamente. Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que baja tanto por ahí? La droga, La ¿no? droga. Claro. ¿Y quién maneja la droga? La CIA. Comando Sur. La CIA. La CIA. Sí, bueno, sí, sí. Y bueno, claro, a perder el tráfico de eso. Sí, y queda claro. Yo siempre cito, porque me parece, ay, ahora se me fue el nombre, Gary Webb. La investigación de Gary Webb, Bueno, con el caso le de costó la vida, ¿no? le costó la vida el suicidio de 2 disparos en la cabeza. Exactamente. ¿No? El Se suicidio- suicidó con 2 disparos en la Claro. cabeza. Esto, El primero no lo hizo nada y después para el que segundo. nos estén escuchando, búsquenlo en el web, está toda la Sí, sí. información. Sí. Gary Webb, un periodista que se pone a investigar otro tema, se da con una pista sobre el tema de contrabando de drogas a las comunidades negras norteamericanas en la zona de California. Y tirando del hilo, como decía un tal Corach, sigan tirando del hilo que va a aparecer un elefante. Bueno, apareció un elefante y descubrió el contrabando de la CIA de droga en las comunidades negras para recaudar dinero para solventar por izquierda del Congreso norteamericano las operaciones de los contras nicaragüenses Exactamente. en Centroamérica, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos eso, que además está documentado, y lo que tapó ese escándalo fue el escándalo Mónica Lewinsky. Claro. Me traigo a Ramonet cuando dice que la información Sí, sí. tapa la información. Sí, sí. Y después del caso de Gary Webb no se habló más, se habló de Mónica Lewinsky. Recién ahora está hablando un poquito del caso de Gary. Claro, el caso de Gary Webb comprueba que la CIA controlaba los Y la DEA es la que se carga de la supervisión claro, de del control. distribución Distribución. Pero la droga desde Vietnam la maneja la CIA. Sí, Desde y Vietnam. antes los ingleses con el opio del Pero vos sabés ¿no? que el opio, pero vos sabés que el opio, los ingleses, lo eran de los españoles, ¿eh? Ah, no sabías. Sí, sí, los primeros que se metieron el opio para manejar a los chinos fueron los españoles. Ah, y después Cuando los ingleses se hacen cargo de esa zona que lo sacan a los españoles, siguieron los ingleses. Los ingleses vieron el filón ahí. claro. Pero los que empezaron con el opio contra los chinos fueron los españoles. Que dicho sea de paso, es una operatoria muy similar a la que sucede en América Latina. Por eso lo estamos viendo. Hugo Abete, muchísimas gracias por estar con nosotros. Javier Ordóñez, qué placer, che, hay que repetirlo. Bueno, Vamos a tener un mate. Un matecito. Próxima. Bueno. Muchas gracias por estar con nosotros.